Para comenzar, esta es la estructura básica que se conoce para trabajar retrato. Entonces, fíjense para los que ya tienen relación con el tema, em, es una estructura que tiene una línea en la mitad y generalmente está compuesta por tres divisiones, las cuales deben estar con una medida igual. Todas deben tener la misma medida. Fíjense que aquí en la parte de arriba siempre vamos a contar con un espacio extra para la parte de ubicación de cráneo y pelo. Entonces, estas serían las siempre las tres líneas que nos acompañarían a la hora de ubicar por porción. Al igual de ubicar por porción, también nos sirve para el tamaño. Es decir, si yo hago mi cuadrado un poco ya más rectangular de este tamaño, mi rostro debe quedar dentro de esta margen, dentro de esta estructura, no debe salirse y tampoco debe quedar más pequeño de estas líneas que están acá, estas líneas que nos están pues indicando sobre las proporciones. Debe quedar desde este extremo hasta el extremo final, que es desde la parte de arriba. Eh, Siempre nos vamos a guiar por esta línea, es nuestra línea guía, por decirlo así, la cual siempre nos va a facilitar la visualización de mis tres espacios iguales, pues junto con el añadido que es esta parte de acá. Fíjense que aquí, aparte de estas líneas rojas, hay unas subdivisiones. Estas hacen parte de de la ubicación de los demás elementos que vayamos a colocar en un rostro. Es decir, nosotros aparte de estas líneas principales tenemos que construir o agregar otras sublíneas las cuales van a tener la función de ubicar los demás elementos que pertenecen a un rostro. En este caso, esta línea aquí tiene la medida de un cuarto, un tercio puede ser, está destinada para los ojos y estas dos líneas de aquí se destinarían para la parte de la boca. Aparte de tener estas medidas, también se debe tener presente la medida de la nariz, la cual es el primer elemento que uno siempre ubica porque este me permite tener la distancia de los ojos al igual que el ancho que van a tener los ojos. Por eso es tan importante que siempre cuando se comience a trabajar un retrato se haga la estructura, se hagan las líneas principales, se hagan las sublíneas y se ubique de primeras la nariz. La nariz me va a dar el tamaño general de todo lo que va a tener en rostro. Por eso es importante que cuando la hagan se fijen en su tamaño, que no quede ni muy grande, ni muy ancha, ni tampoco tan pequeña. Fíjense que acá hay dos ejemplos, es la misma estructura, fíjense que es la misma, pero entonces aquí ya tiene ubicados estos elementos, los ojos, la nariz y la boca, y fíjense que puede variar la ubicación de sublíneas. Lo que no varía es las líneas principales, pero al tener tantas líneas podemos llegar de pronto a confundirnos, por eso es importante que siempre cuando se haga una estructura tengan acá pues una guía base. Acá podemos notar que sí se hicieron las sublíneas para ubicar los ojos, la nariz y la boca y generalmente esta estructura nos sirve para ubicar un rostro frontal, solamente frontal, de una visión de frente, no de lado ni de tres cuartos, solamente un rostro frontal.
Acá podemos notar más líneas aún y estas líneas me dan la confirmación que efectivamente el ancho de la nariz me define el ancho, la distancia que va a tener cada ojo y también me va a definir el ancho que va a tener mis ojos. Por eso acá hicieron todas estas líneas, pues para hacer evidente las medidas que debe tener cada elemento. Por eso es importante primero comenzar con la nariz, vuelvo y repito, luego con los ojos y finalmente con la boca, ya que cuando uno realiza los ojos con todas sus partes de la iris y la pupila, esta me sirve para darle el largo a la boca. Fíjense que acá pareciera una lágrima que estuviera saliendo del ojo, pero pues es una medida que se saca para tomar el ancho de la boca y depende de cada persona. Hay unas personas que les gusta sacar la línea aquí de un tercio o sacan la línea en la parte más de abajo para ubicar la boca, el ancho de la boca y la división de los labios. Generalmente otras personas hacen las tres líneas, hacen esta línea, hacen la línea de aquí de la división y hacen la línea aquí del final. En este caso se hizo la línea aquí de toda la mitad, pero fíjense que en esta estructura se hizo la línea de aquí abajo. Donde quieran ubicarla es importante hacerla y tener conciencia de para qué la estoy haciendo y dónde va a ir ubicada la boca. Esta estructura que vemos acá conserva el mismo elemento de tener una línea en la mitad y dos líneas base. Sin embargo, esta, a diferencia de la otra, tiene un círculo. Este círculo me permite poder realizar retratos con más movimiento. Es decir, no solamente se limita a hacer una vista frontal ni de perfil, sino que nos permitirá trabajar el retrato en tres cuartos, que no es ni frontal ni de perfil, sino que deja visible una parte del rostro. Entonces, al ser circular, pues nos da esa posibilidad de jugar más con los ángulos del rostro. Fíjense que a pesar de que es circular, todavía conserva los tres espacios, ¿cierto? Iguales para poder hacer las mismas ubicaciones que vimos en el anterior gráfico para la nariz y las sublíneas que se deben crear para hacer la parte de ojos y para hacer la parte de la boca. Fíjense que este esquema circular nos permite ubicar el rostro en diferentes ángulos. Si deseamos de frente lo podemos hacer acá bajando con otra perspectiva, como si estuviéramos mirándolo desde arriba, aquí como si nos estuviese alzando la cabeza, el cuello. En fin, hay muchísimas posibilidades que se pueden realizar con la estructura circular, siempre conservando, como ustedes pueden darse cuenta, el eje que divide el rostro por la mitad. Obviamente, dependiendo de la posición, cambiarán un poco las medidas de las líneas base, pero estas siempre se deben hacer para ubicar los elementos de la nariz, los ojos y la boca.